sobre la sexualidad, hablar con vos, sí, o sea, cuando te enamoras, cuando tú te enamoras se lo quieres contar a todo el mundo. Hola a todos, bienvenidos al mundo de Jeff, yo soy Angie y hoy día les traigo mis 10 libros favoritos. Esto es muy complicado porque en verdad creo que la lista de mis libros favoritos sería muchísimo más largas, pero decidí resumirla en los 10 libros principales. Ahora, hay dos puntos que quiero aclarar antes de empezar. El primero es de que mis libros no necesariamente he escogido novelas. Dentro de este top 10 también hay libros de divulgación científica, porque en sí son mis 10 libros favoritos en general. Quizás en otra ocasión haga solamente mis 10 novelas favoritas, que sería muy interesante, o mis 10 libros de divulgación científica favoritos, pero en este caso he decidido hacer como un top general de, por así decirlo, son los 10 libros con los que si terminara en una isla desierta son los que llevaría, porque realmente siento que hay muchas razones para volver a leerlos. Entonces se podría decir que estos son mis 10 favoritos en general. Y segunda aclaración, pues sé que quizás no van a haber muchos libros que son del gusto general. Ya, no sé por qué me imagino a alguien pensando, pero no pusiste a Gabriel García Márquez o a tal persona o a Saramago, que de verdad quería incluirlo en la lista, pero lamentablemente no, porque no es que no los ame, yo de verdad me hubiera encantado hacer un top 100, pero eso que quizás sea futuro. Pero estos son 10 libros que me han cambiado la vida. Y no, sí, hay novelas dentro de este top, entonces sí, son mis libros favoritos en general. Sí, empezando desde el número 10, que va a ser Hiperespacio de Michio Kaku. Esto está intercalado, como les digo, hay novelas y hay libros de divulgación científica, y este no podía faltar en mi lista porque Hiperespacio es... Y yo recuerdo que lo leí, creo, en muy pocos días, para hacer el libro que es. Realmente lo leí en muy pocos días, pero, o sea, no porque quiero leer rápido, sino porque fue muy enviciante, por así decirlo. Recuerdo que lo leí en un viaje a Mollendo, entonces me acuerdo que durante todo el camino estaba leyendo, estaba muy emocionada y muy curiosa. Realmente esto despertó mi curiosidad. Y Hiperespacio, porque digo que son libros que cambiaron mi vida, porque pues recuerdo que con esto del TDAH, la época escolar para mí fue muy complicada, entonces yo tuve muchas inseguridades sobre entender cosas. Y este libro sí hizo un cambio en mi vida. Fue el hecho de que recuerdo que yo me sentí incapaz de entender muchos temas, sobre todo de ciencia. O sea, para mí esto era como un temor enorme, o sea, le tenía un temor enorme a todo lo que significara algo científico, algo, no sé, a mí se me hacía como algo de tener miedo. Pero recuerdo que cuando leí Hiperespacio fue algo increíble, porque entendí cosas que no es de... Tampoco voy a decir, ay, todo el libro es muy sencillo, que todo eso, no, porque no es así. Hay cosas que realmente pueden llegar a ser complicaditas, sobre todo si estás iniciando en esto de la divulgación científica, pero en general me despertó esa curiosidad y me hizo entender que las cosas pueden resultar mucho más sencillas de lo que aparentan. Y que alguien te explique algo con tanta pasión, con tanto amor, pues para mí es muy significativo. Entonces por eso mi número 10 es Hiperespacio. No lo podía dejar fuera de la lista porque significa mucho para mí. Aparte que a Michio Kaku yo lo admiro muchísimo, he visto muchas de sus entrevistas. No sé si recomendaría este como primer libro de divulgación científica. Para mí es un cambio, y antes de este había leído otros que de hecho también están dentro del top, que les voy a mostrar, pero sí es uno que yo considero que es muy importante. Me encanta que hablaba de esto de las dimensiones. Es que realmente el libro es muy amplio, toca distintos temas, ¿de acuerdo? Uy, Dios mío, tiendo a anotar mucho mis libros, pues las cosas que me parecían más interesantes las ponía, me acuerdo, en un post-it y las pongo así. También voy a hacer un video de cómo marco mis libros, pero estos de aquí son temas interesantes, o sea que me gustaría volver a leer y entenderlos quizás más a profundidad. Recomendación: cuando lean un libro de divulgación científica, no esperen a entenderlo absolutamente todo, o sea, no, ese no creo que es el objetivo de leer algo de divulgación científica como tal, o sea, tener el libro al 100%, porque recuerden que existen muchos autores y si hay una idea que no entendiste con uno, no hay ningún problema, puedes leer otro y puede que profundices muchísimo más en ese otro autor. Realmente no es algo para encerrarse o tenerle miedo, y esto es algo que yo aprendí con Michio Kaku. Para mí, leer ciencia por diversión significa Michio Kaku y se los recomiendo muchísimo, de verdad. Este es mi 10º libro favorito y sí, me ha costado mucho hacer esta lista porque realmente es complicado. Considero a todos mis libros mis bebés, entonces sí, Michio Kaku, léanlo, disfrútenlo, miren sus entrevistas. Y vamos a pasar al puesto número 9. Ok, el 9º puesto en verdad no es solo un libro, más bien diría yo que es una saga, pero como les dije, esta selección de libros ha sido por el impacto que han tenido en mi vida. Entonces este libro de aquí ha tenido un impacto enorme en mi infancia que es Sherlock Holmes, el sabueso de Baskerville.
Bien, el libro en sí no lo leí de aquí porque, como pueden observar, esto está nuevo. Lo compré lo compré como un regalo para mi hermanita, que todavía estoy esperando que lo lea. Pero este libro marcó muchísimo mi vida, porque hubo un antes y un después por el hecho de que fue quizás el primer libro que disfruté tanto que me incitaba a querer seguir leyendo. Y me acuerdo que yo me enteré que este tenía más, o sea, era después de este libro acababa y no me acuerdo qué libro seguía después. O sea, son bastantes libros, eso va a escribir, no me acuerdo el nombre de los otros, pero recuerdo que yo me emocioné mucho y dije, necesito seguir leyendo. Me encanta la historia, me encanta cómo desarrolla cada capítulo. Entonces tendría ¿cuántos años? Qué sé yo, 13, 14 años. Y estaba muy emocionada porque me di cuenta que leer era divertido. Entonces dije, esto es muy divertido, es muy entretenido. Y yo considero que este fue el inicio de entender que la lectura podía llegar a ser genial y entretenida y podía hacerte sentir eso de que quieres seguir leyendo, quieres saber qué pasa después. Cosa que no me pasaba en el colegio, porque recuerdo que las lecturas que nos daban no me generaban eso. Entonces recuerdo que con Sherlock Holmes mi mundo cambió, porque fue desde que empecé yo a leer. Después de ese siguió El Conde de Montecristo, que fue otro libro que yo leí por mi cuenta, y yo le tengo mucho aprecio a los libros que leí porque yo quería en mi infancia. Actualmente obviamente todos los libros que leo, ¿no? lo hago por voluntad, pero en mi infancia significó mucho a Sherlock Holmes. Tengo que ser honesta, Sherlock no lo leí en libro físico. Ok, era una niñita, tenía un celular todo chiquito y me descargué en PDF todos los libros, y me acuerdo que en las noches me iba a mi cuarto. No hacía mi tarea, pero esto sí lo hacía, y llegaba a mi cama, me echaba y empezaba a leer todos los libros de Sherlock Holmes. Estaba muy obsesionada, y si bien es cierto, en el colegio no le ponía ganas, tengo que admitirlo, porque pues el déficit de atención no me ayudaba mucho, pero esta era una manera de entrenar mi atención sin yo saberlo, y lo disfrutaba mucho. Entonces me acuerdo que leía mucho El Sabueso de Baskerville, y hasta que leí todo Sherlock Holmes y me quedé con ese vacío en mi corazón y dije, tengo que seguir leyendo. Y pues esto abrió paso a todo. Este fue el inicio, el origen. Me parece una lectura muy importante en mi vida. Ok, no estoy diciendo que es el mejor libro del mundo, aunque pero sí fue muy importante en mi vida, y fue un inicio. Fue un inicio a mi amor por la lectura. Por eso lo puse en el puesto número 9, aunque me hubiera encantado. Es que, como les digo, todos estos libros para mí significan mucho y es muy difícil hacerles un top. Pero sí, para mí, por el cambio que generó en mi vida, ese impacto tan grande, lo pongo en el puesto número 9. Así, vamos a pasar al puesto número 8. El puesto número 8 no lo tengo en físico, creo que lo tiene mi mamá, y ahorita van a entender por qué. El puesto número 8 es Mi planta naranja lima. Este libro es el libro favorito de mi mamá. Okay, mi mamá adora este libro, lo ha leído muchas veces, ha llorado con este libro bastantes veces, y recuerdo que ella siempre nos decía, ¿no? Léanlo, y yo, como tenía miedo a la lectura en el colegio, pues no tuve la intención nunca de, voy a agarrar un libro y lo voy a hacer por mi cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a leer con esto de Sherlock Holmes, todo esto, yo dije, ya había leído El Principito, me pareció un libro maravilloso El Principito, obviamente, pero recuerdo que dije, ya, voy a leer el libro que a mi mami le encanta, porque mi mamá lo adora, y le voy a dar la oportunidad, porque ya, ahora sí disfruto el leer por mi cuenta. Y recuerdo que lo tomé y lo leí, y fue espectacular, una cosa maravillosa. Me acuerdo que me transmitió tanto, y sí lloré mucho, porque sí, soy una persona muy emocional, muy sentimental, y conecté demasiado con los personajes, y realmente se los recomiendo muchísimo. Es un libro muy ligero, muy sencillo de leer. A mí me pareció quizás una experiencia para la época en la que estaba yo en mi vida muy importante, porque recuerdo que estaba bastante desconectada de mí misma, y ojito, estaba en un bloqueo lector, y recuerdo que pues me sentía muy mal porque no había estado leyendo mucho tiempo, había estado muy metida en... no me acuerdo en qué estaba en esas épocas. Estaba en mi último año de universidad. No, perdón. Estaba haciendo mi tesis, ya me acordé. Estaba haciendo mi tesis para la licenciatura. Entonces había estado leyendo las cosas que obviamente eran para la tesis, y no tenía tiempo de leer, y me había sentido muy frustrada. Entonces dije, miren, este libro es delgadito, es sencillo, hasta donde me ha explicado mi mami. Entonces, aparte es algo que le gusta a ella, y dije, lo voy a hacer. Y recuerdo que lo empecé a leer y fue una cosa maravillosa. Yo lo volvería a leer, sí lo volvería a leer. Me tocó mucho el corazón, y les recomiendo mucho el libro, de verdad, háganlo. Si están en un bloqueo lector, totalmente recomendado. El libro es sencillo de leer, y te transmite muchísimo, de verdad, transmite demasiado. Y pues si no lo tengo en mis manos es porque quizás mamá lo tiene y ella lo podría leer 1000 veces y se entiende perfectamente el porqué. Ok, listo. Ahora sí, vamos a pasar al puesto número 7. Ok, listo. El puesto número 7 le pertenece a
La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Este libro, es que de verdad la miniatura creo que va a ser esta porque amo muchísimo este libro. Este libro para mí fue, como les digo, todos los libros que estoy seleccionando han impactado en mi vida muy fuerte. O sea, han tenido algo que ha sido como, ok, ¿dónde estaba este libro toda mi vida? Bien, ahora, La tía Julia y el escribidor tiene mucha conexión con mi escritora, o sea, con lo que soy como escritora. Esta parte del escribidor, yo disfruté mucho el proceso de Pedro Camacho. Para mí esas fueron las partes más importantes porque creo que estaba muy bien definido esto del escritor espontáneo, que pues yo toda mi vida, siempre que he escrito algo ha sido de manera muy espontánea, ¿sí? Y este desarrollo me encantaba leer las historias de Pedro Camacho y el hecho de cómo iban transformándose. No quiero dar spoilers, la verdad, pero me acuerdo de la primera historia que se cuenta de Pedro Camacho. Ok, mira, acá hay una relación entre dos historias que tengo que ser muy clara, porque está escrito de una manera interesante en la que el primer capítulo, un capítulo está basado en la historia de no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era el mismo Mario, si no me equivoco, y la otra es la de Pedro Camacho, sí, que es el que hace historias para los radio escucha. A mí me encantaba esta conexión, si bien es cierto, obviamente la historia de la tía me pareció genial y chévere, pero creo que más conecté con la parte del escribidor y ese escritor espontáneo que se comprometía con sus personajes, que incluso se llegaba a vestir para escribir las cosas. Yo disfruté mucho las partes de Pedro Camacho, por más que creo que no sé si es un personaje un tanto secundario, están la tía Julia y todo esto, y no me malentiendan, me encanta esta parte de la historia que es, pues, es interesante, picante, porque es algo autobiográfico, pues pertenece a la vida de Mario Vargas Llosa, entonces me parece genial, pero creo que la parte que más impactó en mí es la de Pedro Camacho. Les recomiendo que lo lean muchísimo y sobre todo si son escritores. Para mí esta conexión del escritor espontáneo, como yo le llamo, es brutal. Me sentí muy entendida, esto de que pues lo que le viniera a la mente y lo escribía y la gente se quedaba impresionada escuchando las historias y quería saber qué seguía y lo que pasa muchas veces que dentro de esta espontaneidad también surge lo malo, que pues te pierdes entre personajes, que no sabes para dónde va la cosa, porque pues al ser espontáneo es muy probable que te puedan pasar estas cosas. A mí me pareció espectacular la mezcla de personajes. Esto es muy interesante, de verdad se los recomiendo mucho. Aparte de que lo picante, por así decirlo, la tía Julia escribidor, lo que es dentro del autobiográfico, me parece genial, pero Pedro Camacho, señoras y señores, es el personaje que a mi parecer tiene para mí el protagonismo y es excelente, de verdad. Por eso yo lo considero de los libros más impactantes de mi vida y lo puse en este puesto. Hay otros más también, obviamente, pero este es muy importante en mi vida, aparte de que Mario Vargas Llosa es mi escritor favorito de novelas, porque mi escritor favorito en general lo van a conocer en el puesto número 1. Bien, entonces sí, definitivamente este libro lo recomiendo muchísimo si eres escritor y pues quieres conectar con tu lado escritor espontáneo. Yo pienso que esto es perfecto, la verdad, es perfecto, esta parte de escribidor, uff. Y pues si te interesa saber un poco más de la vida de Mario Vargas Llosa y a mí me parece muy picante, muy, muy genial, lo escribió de una manera espectacular, la parte de la tía Julia, increíble. Listo, entonces sí, ese es mi puesto número 7. Ese es mi puesto número 7. Ahora sí, vamos al puesto número 6. Este es un libro bastante reciente, pero ya ocupó un lugar en mi lista. Para mí, creo que este libro viene en un momento muy, muy crucial. Y de hecho ya lo han visto, si han visto mis libros de bullet journal y organización, se habrán dado cuenta pues que yo lo tenía anotado mientras lo estaba leyendo. Generaba un impacto enorme. De Hermann Hesse. Este libro, este libro. A ver, la primera vez que yo tuve interés sobre leer este libro fue, me acuerdo que hay un análisis de Alvin y Dana, no me acuerdo si fue en el canal de Dana o de Alvin, igual les dejo el video acá abajo porque me pareció espectacular. El primer interés que yo tuve en este escritor fue cuando ellos hicieron un análisis a la música de BTS. Para mí, yo respeto muchísimo a Alvin, me parece un músico excelente, me encanta cómo él enseña música en su canal, es muy divertido, la verdad, pero me acuerdo que me generó este interés por saber, ¿no? Este libro que mencionaban justamente en el video, que es Demian, ¿no? Que es la conexión entre el personaje Sinclair con su entendimiento sobre el bien y el mal, ¿no? Y llevar esto, mira, yo soy una persona muy radical, entonces creo que conecté muchísimo con el libro por eso. De hecho, tuve mucha conexión sobre mi infancia, ¿no? El qué está bien, qué está mal. Honestamente, creo que vino en el momento perfecto porque yo he tenido bastantes crisis sobre este tipo de temas, ¿no?
Y creo que este libro ayuda mucho a interiorizar. Y ahora me encantó mucho el hecho de que yo había visto el video con la relación a la música de BTS. Yo, obviamente, pues tengo conexión con la música infinito porque pues estudio música, me encanta la música, amo la música, es mi carrera y es mi vida. Y pues entender de manera más profunda la música para mí es esencial. O sea, para mí en mi vida es esencial. Y el haber conocido por un medio musical a Germán Hesse y sobre todo este libro, y me parece una razón más que suficiente para que este libro se encuentre entre mi top 10. Entonces sí, yo lo recomiendo muchísimo. Creo que esa conexión es muy importante, ¿no? El definir bien, bien entre comillas, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal. Y es que creo que este libro abarcaría para una explicación más profunda en un video que le pertenezca solo esto, porque realmente hay muchas cosas que yo quisiera hablar, pero creo que me explayaría demasiado. Entonces lo voy a dejar ahí. Léanlo, de verdad es bastante bueno. Si te gusta BTS, pues con más razón. Si no, de todas formas, Germán Hesse es un autor pues, increíble. Realmente, mira, tampoco me voy a decir, ay, sí, no, porque es el primer libro que leo de él. Pero ya voy tanteando por dónde va la cosa. Es un autor muy entendible. La verdad es que no hay una complejidad. No hay complejidad realmente para este libro. Es muy lecturable, como decía mi Marco Aurelio de Negri. Es muy lecturable y vale la pena completamente. Puesto número 6. Puesto número 5. Este también es un poco reciente. O sea, lo he leído antes de Demian. Antes de los cuentos completos de Jorge Luis Borges. O sea, hace 2 libros lo he leído. No podía faltar en esa lista, por favor. 1984. Yo sé, ya es muy cliché, entre comillas, ¿no? De todo el mundo, ay, 1984. Sí, obviamente, y lo merece completamente. 1984, joyita. Lo quise leer desde hace mucho tiempo. Antes de leí La rebelión en la granja, porque pues otra obra maravillosa de Orwell, que me acuerdo que lo leí en la playa también, que hay muchos libros importantes en mi vida los he leído en la playa. Me pareció espectacular y realmente quizás si no habría leído 1984, el libro que estaría aquí sería La rebelión en la granja. Pero este libro definitivamente impactó más en mi vida y este fue el libro que le quitó el puesto al ensayo sobre la ceguera. Solamente quiero aclarar eso porque Saramago iba a ir en esta lista, pero después de pensarlo mucho, y les digo de verdad mucho, porque yo tengo un respeto increíble hacia Saramago, me decidí por 1984, ¿ok? Para mí pegó más fuerte, sí, tengo que admitirlo, y creo que toco muchos temas importantes que en la actualidad se pueden asemejar, por así decirlo, ¿no? El hecho, mira, es que yo recuerdo mucho lo del doble piensa, es que se me quedó marcado aquí, el hecho de limitar el pensamiento, ¿no? El limitar el pensamiento me parece algo que en la actualidad pega bastante fuerte, la verdad. Bueno, se podría decir la manipulación de las masas. Es algo que se puede ver en la actualidad de otra manera quizás, no tan extremista como en este libro, pero realmente yo pienso que la manera en la que Orwell lo escribió para mí es de admirar. Y pues, yo le llamo futurista, ¿no? No futurista como Kaku, pero futurista al fin y al cabo, ¿no? Les recomiendo muchísimo 1900, aunque creo que ya qué canal no lo ha pues, recomendado, ¿no? Creo que en este punto cualquier canal de libros lo debe haber recomendado porque es un libro muy bueno. Pero sí, Orwell le quitó el puesto a Saramago. Solamente digo, Saramago iba a estar aquí porque el ensayo sobre la ceguera es de mis libros también favoritos, pero pues pido perdón, Orwell. Listo, ahora sí, vamos a pasar quizás a los libros un poquito más fuertes de este top. Quizás va a ser el más controversial. Digo más fuerte de este top porque pues ya desde el título creo que va a decir mucho. Es mi puesto número 4. La niña masturbación y su madrastra tabú, de Marco Aurelio de Negri. Ok, yo sé. El título está fuerte. Si nunca han escuchado sobre este autor, pues no es una novela. Ok, no es una novela, no. Creo que este fue el primer libro que leí. O sea, no es que no tuviera educación sexual, por así decirlo, sino que fue el primer libro en el que profundicé en el tema. Después de esto ya siguió Smorgasbord y otros, pero este fue el primero, entonces sí me deja un impacto bastante fuerte. Aparte de que Marco Aurelio de Negri es un intelectual,
peruano de mi país, que yo admiraba mucho. Recuerdo que yo miraba La Función de la Palabra, que es el programa que él tenía en el que hablaba del libro, hablaba de muchas cosas y yo amaba. Me acuerdo que cada vez que yo venía de la universidad, venía muy agotada porque había estado tocando el saxofón, había estado en clases de y llegaba cansada, pero yo lo tenía en cuenta a De Negri como mi despertador, porque después de eso tenía que seguir estudiando y haciendo otras cosas, pero me encantaba cenar viendo La Función de la Palabra. Yo cuando lo conocí a él, pues dije, increíble, me encantó, y me empecé a comprar sus libros, y el primero que yo obtuve fue este, en el que pues aprendí demasiado, y creo que este fue el libro que me quitó completamente el tabú. O sea, si yo en algún momento tuve un tabú sobre la sexualidad, viendo este libro, me tiró una cachetada y no, definitivamente todo esto se quitó. Yo ya había visto los debates que tuvo Marco Aurelio de Negri, vi un montón de cosas de Negri y luego empecé con los libros, y para mí pues eso definitivamente, esto es un antes y un después. Una de las mejores cosas que tú puedes hacer es escuchar a De Negri, leer a De Negri, porque intelectualmente yo lo admiraba muchísimo, ¿ok? Yo me acuerdo que cuando lo empecé a ver quería leer más, quería saber más, quería entender su lenguaje, que en un principio me parecía muy complicado, luego ya pues amaba escuchar al señor, al caballero, lo escuchaba y era muy feliz y me sentía muy bien, la verdad, porque aprendía muchas cosas y creo que me enamoré de la sensación de aprender cosas nuevas de manera profunda. Y yo sí les recomiendo un libro de sexualidad, va a ser este. La niña masturbación y la madrastra tabú. Y su madrastra tabú, definitivamente tenía que estar aquí. Bien, se los recomiendo muchísimo. También, si pueden ver, en YouTube están La Función de la Palabra. De Negri habla sobre temas como el amor, la lectura. Ay, de verdad, se los recomiendo mucho. Por favor, véanlo. Ya falleció hace muchos años. Yo lo vi cuando todavía estaba vivo y que decirlo, extraño muchísimo. Siento que necesitamos más personas como él aquí en Perú, y pues sí, toda mi admiración para el señor De Negri. Ahora sí, vamos a pasar a los 3 primeros puestos. Sí, ok, se viene lo fuerte, porque pues estos 3 libros yo los considero estos son mis libros favoritos, ok, de toda la vida, y no los cambiaría por nada. Amo estos libros y obviamente los tengo que tener en físico. Pese a que uno de ellos lo leí en virtual, porque pues no tenía el dinero para comprarme el libro, pero de verdad lo quería leer. Pero, ojito, luego me lo compré cuando ya tuve el dinero para comprarlo, para conseguirlo, y también para cuando lo encontré. O sea, me emocioné mucho cuando lo encontré en una librería y dije, pero ya, no me adelanto, vamos a pasar. Primero, puesto número 3, La Perspectiva Científica. Una maravilla de libro. No sé si conocen a Bertrand Russell. Bertrand Russell es que ni siquiera no sé por dónde empezar. Voy a tomarlo como divulgador científico porque pues en general, en verdad, es el principio matemática, un montón de cosas, pero yo lo voy a tomar por este lado. La Perspectiva Científica, este libro entra también en el top de que me cambió la vida. Y no es el primer libro que leí de él. El primer libro que leí de Bertrand Russell fue El Poder, pero el que más impactó en mi vida fue este. Y yo, ¿saben cómo conseguí este libro? Es que ¿saben cómo conseguí este libro? Estaba en una feria de libro y había oferta de libros a 8 soles, me acuerdo. Y yo estaba ahí, siempre así, voy y a ver qué hay. Y me acuerdo mi cara cuando encontré este libro, o sea, vi La Perspectiva Científica, que yo le tenía muchas ganas desde mucho tiempo antes. Yo quería, pero no encontraba libros de Bertrand Russell, era muy difícil encontrarlos. Y, o sea, de repente encontrar este libro, que era uno de los que yo quería, y lo miré y mis ojos se iluminaron, pero yo queriendo actuar como, sí, o sea, ¿cuánto está? Y le dije a la señora que estaba atendiendo, disculpe, ¿está a cuánto? O sea, porque, no, mira, ahí estaba el precio, ¿sí? Ahí estaba el precio, pero tanto era mi impacto que yo no me podía creer que el libro estaba 8 soles y quería ser una persona responsable, ¿ok? Y dije, no, a lo mejor se han equivocado, porque para mí, algo que yo deseo tanto y yo pensaba pagar mucho por este libro, no puede estar 8 soles, o sea, que si no son de Perú, 8 soles son que $2, más o menos, $2.50. Entonces yo dije, no puede ser. Y la señora me dice, sí, están 8 soles, cualquiera. Y todavía tuve o sea, yo también dije, este también, o sea, de verdad tanto era mi impacto que le dije, este también. Y me dijo, sí, también, cualquiera. Y yo saqué mis 10 soles que tenía en el bolsillo, porque lo tenía en duro, y me dio mi vuelto. Y cuando me dio mi vuelto todavía me quedé pensando, debería quedarse con el vuelto porque esto no puede ser posible. Y me fui como si hubiera cometido, o sea, me fui de ese lugar como si hubiera hecho una estafa. Es que me dio mucha risa, de verdad. Yo estaba tan impactada, estaba con el libro en mis manos y no me lo podía creer. Sí, así de fuerte fue entender la perspectiva. Le estoy contando toda mi historia sobre la perspectiva científica.
yo estaba leyendo un libro en ese entonces. Me acuerdo que el libro lo dejé a la mitad y empecé a leer porque para que se hagan una idea de cuánto quería llegar a la perspectiva científica. Esto fue en las épocas en las que yo estaba enamorándome perdidamente de la ciencia. Me estaba enamorando perdidamente. Entonces, me acuerdo de los primeros capítulos en los que habla la historia de Galileo Galilei, la historia de Isaac Newton, y lo hace de una manera tan comprensible, te enseña por qué estos hombres fueron tan reconocidos y lo hace de una manera espectacular, entendible. Y yo amo, saben que mi pasión es la pedagogía, yo soy profesora, amo enseñar, adoro enseñar, y para mí no hay mejor ser humano que aquel que te deje entender lo que esa persona ama. O sea, si amo la ciencia, la hago entendible a las demás personas. ¿Por qué? Porque es algo que amo y lo quiero compartir. Entonces, el señor Bertrand Russell me pareció que hizo eso. Desde mi corazón pedagogo, se lo agradecí muchísimo, se lo agradecí demasiado, de verdad. Entonces, léanlo, es muy entendible, los va a meter en el mundo de la ciencia, les va a hablar de la técnica científica. De hecho, uno de los capítulos se llama así, técnica. Uy, Dios mío, no me había acordado. siempre lleno de posits todo. Sí, no soy de marcar mucho los libros, entonces lo que yo hago es ponerles posits. Y así abro los libros y me encuentro como con sorpresitas, pero en este caso está todo desordenado. Pero bueno, da igual. Puesto número 3, la perspectiva científica. Por favor, léanlo si tienen la oportunidad. Si encuentran una ganga como yo la encontré, pues aprovechenla, de verdad. Vamos al puesto número 2. Bueno, como les dije, Mario Vargas Llosa es mi escritor de novelas favorito. Y este libro, pese a que es su primera novela, La ciudad y los perros, para mí este libro es muy importante en mi vida. En esa lista también iba a estar La fiesta del chivo, que ese libro me encanta, porque casi no tuve el estómago para terminar de leerlo, pero sí. La ciudad y los perros, ¿saben qué sentí yo? Es su primera novela. Sentí la pasión, ese fuego desenfrenado que tienes por el amor a la escritura, porque quieres hacer un trabajo bien hecho, pese a que eres joven y estás descubriendo cosas. ¿Ok? Ya estás descubriendo cosas, has leído a otros autores, tú quieres ser igual que ellos, quieres impactar en el mundo. Y pues tienes toda esa pasión. Si bien es cierto, es su primera novela, yo sentí eso. Y también recuerdo que, no me acuerdo en qué libro, leí sobre la historia de cómo hizo este libro, ¿no? Cuánta dedicación le puso en los diálogos de los personajes, cuán pensados estaban. Y eso demuestra la pasión de alguien que está empezando en el mundo de las novelas, ¿no? Escribiendo, ¿no? Entonces eso, yo creo que tengo algo mucho con la pasión. Y entonces, si bien es cierto, esa no es su última novela, la que digas, güey, está técnicamente 1000 veces pensado, no, es su primera novela. Creo que es como cuando, me acuerdo hace mucho tiempo, estaba leyendo el libro de Steve Jobs y habló de las variaciones Goldberg de Bach, y había una interpretación, es que eso se lo tengo que contar. Hablaba de la interpretación de una de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, y era de una obra que era interpretada en la juventud del ejecutante, del músico, del pianista, y luego la volvió a interpretar muchos años después. ¿Ok? Entonces me encantó esa diferencia entre primera vez que la tocó, se le sentía la pasión de un joven tocando el piano, queriendo demostrar todo lo que tenía dentro, y luego la volvió a tocar ya a futuro, con muchos años más, pero en su forma de interpretarla estaba la experiencia, ¿ok? Y se sentía fuertemente en las ambas interpretaciones pianísticas esto, ¿ya? Entonces yo tengo muy marcado eso, la pasión de un joven y la experiencia de alguien que ya ha vivido pues muchas cosas. Yo pienso que este es el fuego, ¿sí? Es el fuego de Llosa, su intención de ser un novelista y con la experiencia juvenil, ¿no? Y por eso yo lo considero muy importante. Yo considero muy importante ese libro, de verdad. Se lo recomiendo muchísimo. La ciudad y los perros es mi escritor favorito de novelas. Y ahora sí se va a venir al puesto número 1. Bueno, hablando de la historia, pues creo que ya hay muchos canales que han hablado de qué va este libro, ¿no? Yo estoy enamorada del poeta. Tengo una conexión con él porque este personaje, el poeta, hace algo que yo hacía antes, y cuando vi que lo hacía, o sea, ahí el poeta era el que escribía cartas, le pagaban por escribir cartas para sus novias. Bueno, o sea, trata de la vida militar de un joven, bueno, niño que está en, ¿cómo se llama esto? Una escuela militar, Leoncio Prado, creo que era de Lima. Mira, es que este libro lo leí hace como
8 años. Es que lo he leído hace demasiado tiempo. No, 6 años. Hace 6 años creo que lo he leído. Bueno, el punto es de que habla de toda esta vida militar. Yo me maté de risa, la verdad. Es que la personalidad del poeta es para mí es increíble, ¿no? Pero me encanta ese contraste entre su personalidad tan divertida, genial, espontánea, y su manera de escribir y su intensidad. O sea, la intensidad del poeta. Yo me enamoré perdidamente. No me acuerdo cómo se llamaba. Alberto, sí era Alberto. Bueno, el punto es de que yo conecté mucho. Yo cuando conecto con un personaje, pues me vuelvo loca. Y pues sí, este para mí, la pasión en su máximo esplendor de alguien que quería escribir novelas. Mario Vargas Llosa, de verdad. Léanlo, ámenlo. Se viene puesto número 1. Puesto número 1. Este es mi libro favorito. Si hay libros que me han hecho un antes y un después, pues este es el que se pasó. Solamente he tenido, creo, un impacto el más fuerte que he tenido en mi vida, que es como que Angie pasado, Angie de ahora, solamente puede ser este libro. O sea, este es el libro de los libros, sí, el libro de los dioses para mí. El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Miren, quizás voy a hacer un video en específico hablando de este libro, porque de verdad no creo que me alcancen las palabras para contarles todo lo que ha sido tener este libro en mi vida. O sea, no hay palabras para expresar realmente todo esto, pero voy a intentar ser breve. El mundo y sus demonios. A ver, para empezar, Carl Sagan. Les estuve comentando de que mi mundo cambió muchísimo cuando encontré sobre la divulgación científica, que yo me creía incapaz de entender muchas cosas, y cuando empecé a leer sobre estos temas me sentía muy feliz, miraba entrevistas y todo. Él fue el iniciante de esto. Carl Sagan fue el que, ¡pum!, le dio esa cachetada y dijo: no, tú puedes hacerlo, tú eres capaz y lo vas a hacer, y te vas a enamorar de lo que yo me he enamorado. Te vas a enamorar de esto, de la divulgación científica. Y yo le dije: sí, señor, usted mande, porque yo de verdad me comprometí con él. O sea, para mí, desde el momento en que yo terminé la última página de este libro, que fue hace ya demasiados años, esto sí ha sido hace muchos años, ese libro nunca va a salir de mi cabeza, porque pues el pensamiento crítico yo lo obtuve por él, porque recuerdo que antes de este libro yo era una persona muy distinta, sí, porque como les digo, es un antes y un después. ¿Y por qué? Porque tenía mucha inseguridad sobre mí misma, sobre lo que yo podía entender, sobre lo que yo podía hacer, incluso, ¿no? Entonces estaba este pensamiento tan, voy a decirlo así, absurdo, de que pues la ciencia está hecho para, pues, no sé, los genios. Y yo tenía esta perspectiva porque así me lo hacían ver antes en el colegio. Siempre me sentía incapaz, como si, no, tú no eres, y esa es la palabra, capaz, ¿no?, de enamorarte de la ciencia, de entenderla, de ver lo maravilloso que puede ser este mundo. No eres capaz. Entonces recuerdo que cuando lo leí a él, cuando lo conocí en entrevistas, que por cierto, el señor, muy guapo el señor, yo lo vi y dije: no, yo sí quiero ser de aquí, yo sí estoy muy enamorada, quiero tener esto en mi vida. Entonces, o sea, no enamorarme de él, bueno, sí también, pero enamorarme del conocimiento, del saber más, del creerme capaz, del saber que yo puedo hacer algo, como entenderlo. Todo surgió con este libro, fue con El mundo y sus demonios. Fue el primer libro que yo leí de él y me quedé impactada. Yo les juro, no había capítulo en el que yo no estuviera sorprendida, y me acuerdo que cuando terminé de leer este libro mi mente cambió, me sentí muy diferente. Es que la verdad es que el chip lo tuvo, es como si hubiera un on-off, estaba en off, lo encendió, y ahí es donde yo me empecé a preguntar muchas cosas, ¿no? Y ya no me daba vergüenza preguntarme cosas, era como no. Entonces yo tengo el derecho de poder preguntar cosas, ¿no? Y si no entiendo, estudiarlo hasta poder entenderlo, enamorarme de lo que estoy haciendo. Y algo que me encantaba de leer el pensamiento de que para él la ciencia era como cuando tú te enamoras. Cuando tú te enamoras se lo quieres contar a todo el mundo. A mí me pasaba eso con la música. Le quería contar a todo el mundo lo maravilloso que era para mí, pero no había encontrado a alguien que compartiera eso hasta que lo encontré a él y la ciencia. Entonces él me hizo enamorarme de la ciencia, y yo dije: amo la ciencia, quiero leer más libros de ciencia. Y me acuerdo de las ganas que yo tenía de generar eso en las demás personas, pero con respecto a la música. Y decía: claro, yo estoy enamorada de la música y quiero que la gente
sepa que no hay que tenerle miedo, que es algo maravilloso, que es algo que lo pueden disfrutar y no necesitas ser un músico profesional y meterte que Bach, Beethoven, no. Simplemente ese interés por querer hacerlo, puedes descubrir cosas maravillosas. Amar a Vivaldi porque es un rockstar y no porque hay que estudiar a Vivaldi porque es del barroco, no, sino porque de verdad te genera cosas, la música te genera cosas, te transmite. Y él hacía eso con la ciencia. Y me acuerdo cuando después de este libro leí Cosmos. Gente, en Cosmos, Carl Sagan me tomó la mano, se los voy a poner así, me tomó la mano y me llevó a ver el universo. Me llevó por Marte, por Júpiter, por Venus, por Saturno. Entonces yo estaba muy obsesionada con este tema porque de verdad, hizo despertar mi pensamiento crítico, ¿no? Me enseñó a no conformarme con las respuestas que me daban. Yo quería respuestas de todo y las ansiaba y las buscaba. Entonces sí, este va a ser siempre el número 1, para toda la vida, para siempre, nunca lo cambiaría por nada. Este libro lo adoro. A todas las personas que se los he prestado, por favor, siempre les digo, devuélvamelo porque este es mi bebé, este es mi engreído. Entonces sí, puesto número 1, para toda la vida. A futuro quisiera hacer otro top porque siento que me han faltado muchos libros. No hay ninguno de Gabriel García Márquez, no hay ninguno de Saramago y hay muchos. La lista sería interminable, pero esto creo que lo voy a dejar para otro video. En verdad espero, yo sé que este video es largo, pero espero que lo hayan disfrutado porque para mí no hay nada más íntimo que compartir mis lecturas, o sea, compartir las cosas que han cambiado mi vida. En este aspecto son 10 libros que han cambiado mi vida, pero hay mucho más allá de eso. Hay otro tipo de libros que me encantaría compartir con ustedes y que quede claro que es la primera sección, mejor dicho, es la inauguración de esa sección que va a ser, no sé qué nombre le voy a poner, los libros de Angie, qué sé yo, pero voy a tener esta sección específicamente para hablar de libros porque es una de las cosas que amo. Ay, por eso también se llama el canal El Mundo de AF, EF, como quieras decirlo. ¿Y por qué AF? Porque las personas que han leído mis libros y saben que escribo, me llaman AF en español o me dicen EF. Entonces yo ya me acostumbré a este mundo, a este nombre literario para mí, ¿no? Se me ha quedado muy marcado cada vez que una lectora me habla, me dice EF o AF, entonces por eso puse El Mundo de AF. Y ahora, ¿por qué el mundo? Porque creo que las cosas que me interesan son muchas. Una de ellas es la lectura, por eso no podía encasillarlo en una cosa. Iba a poner solo mi nombre, pero dije, no, me gusta esto del mundo, porque en este canal va a haber baile, lectura, organización, música, por supuesto que sí, van a haber muchas cosas. Entonces, por eso se llama El Mundo de AF, valga la aclaración. Y entonces, hasta acá sería el video de hoy, chicos. Espero que lo hayan disfrutado mucho, les haya gustado. Les he compartido un poquito de mi mundo literario y que sepan que esto es más como abrirles mi corazón, porque realmente la lectura es mi vida, sí, es mi vida. Y nos vemos en siguientes videos sobre libros, organización, baile, no lo sé. Voy a ver qué sucede en eso. Este domingo, no, creo que ya subí el video de baile. Espero que lo hayan disfrutado. Me encanta bailar, entonces sí. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Denle like, compartan y comenten qué clase de videos más. O mejor dicho, si tienen alguna idea o quieren saber algo más de mí, también quizás podría hacer un video hablando sobre mí. Eso ya lo veré a futuro. Entonces sí, no olviden comentar, darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video.